és una molt bona oportunitat i un regal que avui tenim. I nosaltres aquí ens endinsem a escoltar la paraula. Estem en una sèrie que li vaig posar per títol Quina bona memòria. Ho vaig fer de veritat. Déus que ens esclavitzen versus el Déu que m'allibera. Nosaltres tenim el Déu veritable de la llibertat. Anem veient diferents ídols que hi ha en el nostre món, així que avui tenim el Dios de la tecnociència. I us animo a veure al Manà o a les xarxes aquesta imatge tan visionària que ens ha posat l'Esti, d'aquesta ciència agafant el món. Avui tenim l'Antonio Cruz, que ens farà reflexionar amb la paraula i veure què diu Déu en relació a això. Que el Senyor et beneixi, Antonio. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. En primer lugar, es un gozo veros aquí y ver tanta gente después de esta noche oscura del alma pandémica que hemos pasado, ¿verdad? Poder reunirnos otra vez y poder alabar al Señor todos juntos y poder meditar en su palabra es algo que estábamos deseando, es como el agua fresca, ¿verdad? Cuando uno tiene mucha sed. Pero gracias al Señor porque nos permite que pasen las vicisitudes de la vida y podamos reconfortarnos en lo fundamental, en lo interesante. Como decía muy bien Ruth, estamos dentro de una serie que habla de esas cosas, esos objetos materiales o esos hábitos, esas actitudes humanas que pueden convertirse en ídolos en la vida de las personas. Hay cosas materiales que pueden llegar casi a ser divinidades. Y ya hace muchos años, miles de años, el profeta Isaías escribió: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Tenía unas diapositivas en PowerPoint, pero no sé si las habéis encontrado. Las vais buscando. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. El ser humano tiene una gran afición por crearse dioses que no salvan. Dioses que tienen los pies de barro. Dioses fabricados por la imaginación humana, pero que no existen en la realidad. Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha ido inventando esos dioses a su imagen y semejanza, a imagen del hombre y de la mujer, con sus propios defectos, con sus pasiones, con sus supuestas virtudes. Sin embargo, esos son dioses imperfectos, como la humanidad misma. Y a pesar de eso, a esos dioses se les adoraba, se les rendía culto, se les rogaba porque supuestamente tenían poder sobre los seres vivos o tenían poder sobre la naturaleza, sobre las cosechas, sobre la fecundidad de los animales y de los campos y de las tierras y se les hacía sacrificios. Incluso en algunas culturas hasta se les sacrificaban niños, bebés. Se mataban bebés y se ofrecían a esos dioses para que los dioses fuesen benignos con las personas. No obstante, llega el cristianismo, llega primero el judaísmo, la revelación judeocristiana. Primero el judaísmo, después el cristianismo. Llega la Biblia al mundo, llega la Escritura. Y lo primero que dice la Escritura es que los dioses inventados por el hombre no salvan. No hay que adorarlos. No hay que adorar al sol, la luna, las estrellas. No hay que adorar los truenos, los relámpagos. No hay que adorar
las tempestades, el rugir del viento en el mar, porque eso no son divinidades. Eso lo puede explicar perfectamente la ciencia humana. Con el tiempo se desarrolla la ciencia humana y aparece la física, la química, la biología, y todo resulta que detrás de las catástrofes, de las epidemias, de todo tipo de cosas que antes el hombre no podía explicar, ahora resulta que la ciencia lo explica perfectamente. Entonces, todo eso se dejó de ver como provocado por el enfado de los dioses o por los malos espíritus para que el ser humano pudiera explicarlo racionalmente. Lo que permitió el nacimiento de la ciencia fue en realidad la Biblia, la cultura judeocristiana, porque la Biblia desmitologizó la naturaleza. Le quitó esos mitos y dijo, no, solo hay un Dios, no infinitos dioses. Detrás de los fenómenos naturales solo hay un Dios, que los ha hecho así, que los ha creado. Y hoy vivimos en una cultura científica que ha logrado, como sabéis, espectaculares avances. Desde la rueda hasta el módulo que se ha puesto en Marte y que incluso tiene un dron que se sube y que filma y hace películas de Marte, ¿verdad? Eso es la tecnociencia, la tecnología científica. Pues bien, es verdad que la tecnociencia nos ha hecho más fácil la vida humana. Se curan muchas enfermedades que antes mataban a la gente, volamos por los aires como si fuésemos aves y nos comunicamos en tiempo real con cualquier rincón del mundo, incluso nos vemos la imagen. Estos adelantos, por supuesto, han contribuido al bienestar del ser humano, pero ojo, tienen un precio. También han contribuido a deteriorar nuestro planeta y a hacer todavía más profunda la brecha que existe entre el mundo rico y el mundo pobre. A pesar de esto, de esta ambivalencia de la tecnociencia, muchos todavía hoy siguen confiando en ella y la veneran casi como si fuera una auténtica divinidad capaz de solucionar todos los problemas de la humanidad. Se confía en la ciencia porque si algún día este mundo se nos quedara pequeño, cuando superemos la barrera de los 10.000 millones de personas en el mundo, ¿habrá alimento para todos? Entonces nos podremos ir a otros exoplanetas cuando la Tierra se nos vuelva inhabitable. Y quizá la ciencia nos proporcione felicidades materiales sin fin. Quizá la ciencia consiga fusionar al ser humano con las máquinas, los famosos cyborgs, los robots, mitad humano, mitad máquina. Incluso quizá, algunos ya dicen que quizá la ciencia pueda erradicar la muerte para siempre, que el ser humano sea eterno. Eso ya lo están diciendo algunos. Bueno, pues por eso la tecnociencia se ha convertido para ciertas personas en objeto de culto y de adoración porque, entre otras cosas, nos proporciona múltiples aparatos tecnológicos a los que se venera muchas horas al día. No hace falta que hablemos de eso, ¿verdad? Incluso hay gente que da la vida por el móvil, como recientemente ocurrió ese desgraciado accidente en Barcelona de un joven que se metió dentro de una maqueta de plástico de un dinosaurio, de un Stegosaurus, y porque el móvil se le cayó en una pata y quiso cogerlo y ahí se quedó el hombre atrapado y murió. Pues bien, ni la ciencia ni la tecnología se deben venerar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque la ciencia y la tecnología sí que es verdad que pueden servir para hacer muchas cosas buenas, pero también pueden contribuir al desastre total de la humanidad. Es cierto que se pueden hacer vacunas
que salven a millones de vidas por todo el mundo. Pero también existe la posibilidad de crear armas atómicas, armas biológicas que nos extingan de la faz de la Tierra. Esta moderna veneración de la ciencia que se detecta hoy en algunos colectivos, en algún ambiente social, ha venido de alguna manera a sustituir a la fe, a la religiosidad tradicional. Sin embargo, cuando la Biblia dice aquello, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te postrarás a ellos, ni les darás culto, en realidad la Biblia lo que nos está diciendo es que no adoremos la obra de nuestras propias manos, que no adoremos nuestra propia ciencia, nuestro propio conocimiento, porque eso es autoadorarnos a nosotros mismos. Es verdad que la ciencia actual es muy distinta de la ciencia que hubo en los grandes siglos llamados cristianos, entre comillas. Me refiero sobre todo al siglo XVI y al siglo XVII, que fueron los siglos de la revolución científica. ¿Y por qué no es igual la ciencia de hoy que la ciencia en sus orígenes, cuando nació en esa época? Es verdad que hubo ciencia también en el mundo griego, en el mundo antiguo, pero incipiente. Realmente los historiadores consideran que la ciencia nace en el siglo XVI y en el siglo XVII. Pues ¿por qué hay esa diferencia entre la ciencia de ahora y la ciencia de entonces? Porque la ciencia de hoy, hermanos, no tiene en cuenta a Dios para nada. En cambio, cuando nace la ciencia, en el principio, el científico iba a la naturaleza a estudiarla, creyendo que la naturaleza era la otra revelación de Dios. No solo la Biblia. La Biblia tuvo mucha importancia durante todos los 2 primeros siglos, después de la revelación judeocristiana, durante los 3, 4 siglos. Pero la naturaleza, el científico va y descubre misterios, aquello que antes no podía explicar, resulta que ahora sí lo puede explicar, gracias a la física, a la química, a las leyes de la naturaleza, a la biología, lo puede explicar bien y entonces dice, hoy estamos descubriendo a Dios. Estamos viendo a Dios detrás de la naturaleza. Esta es la revelación natural, la otra revelación. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que al abandonar hoy la ciencia la idea de un creador sabio, de un creador providente, de un diseñador misericordioso, la ciencia se ha vuelto impersonal. La ciencia se ha vuelto inhumana, incluso injusta. Y por eso digo que se ha convertido en un auténtico ídolo dentro de esta serie que estamos tratando. Pero como todos los ídolos, la ciencia tiene su lado oscuro. La ciencia tiene también los pies de barro. ¿Cómo se originó la ciencia? Ya os he dicho que los primeros hombres de ciencia, durante los siglos XVI y XVII, se fijan en la creación con el deseo de estudiarla y con ese convencimiento de que están estudiando la revelación natural. Y esa actitud del científico de conocer los misterios de la naturaleza, el científico la interpreta como adorar a Dios, alabar a Dios. Cuando yo investigo, cuando yo descubro algo que nadie más ha descubierto, estoy alabando a Dios, porque estoy descubriendo la creación de Dios. Y eso llenaba el corazón de los científicos de aquella época. De manera que el cristianismo influyó decisivamente en el nacimiento de la revolución científica de la ciencia de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, el gran físico y matemático inglés que os suena, que todos conocéis muy bien, Isaac Newton, que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII, se le conoce sobre todo, ¿por qué? Bueno, los físicos y los estudiantes lo saben muy bien, porque Newton definió
las leyes de la mecánica clásica, sobre todo la ley de la gravitación universal. ¿Por qué se atraen los cuerpos? ¿Por qué la Luna orbita siempre alrededor de la Tierra? ¿Por qué la Tierra orbita alrededor del Sol? Esa atracción que existe entre los cuerpos en el espacio. Sin embargo, lo que casi nunca suele decirse de Newton es que dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que a la investigación científica. Y escribió más libros de teología que de ciencia. Era un hombre, un sabio, prototipo del momento del nacimiento de la ciencia. Igual que él, hubo otros muchos científicos, como Kepler, astrónomo alemán, protestante, Copérnico y Galileo, católicos, también astrónomos, Euler, un gran matemático, Maupertuis, francés, matemático, físico y filósofo, Joule, Ampère, Faraday, Maxwell, etcétera, etcétera. Pues todos esos fueron creyentes, tanto procedentes del campo católico como del protestante, que aceptaban a un Dios creador que había hecho el cosmos. Cosmos significa orden. Dios crea orden. Dios crea cosmos, no crea caos. No crea un mundo sin sentido, al azar, por casualidad, caótico, sino que crea una realidad ordenada. Todos estos creían eso. Eran científicos de primera línea, sí. Pero también creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Científicos de primera línea que creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Su ciencia no supuso nunca un impedimento para su fe, para su creencia en otra realidad trascendente. No solo la realidad material que pueden estudiar, ver, pesar, medir, sino una realidad que está más allá de la física, metafísica. Sin embargo, va pasando el tiempo y llega el siglo XIX. Y en el siglo XIX aparece un movimiento que es el que se llama el movimiento positivista o positivismo. Y ahí ya las cosas fueron cambiando poco a poco, porque el positivismo decía que solo existe en el mundo una realidad, aquella a la que la ciencia tiene acceso. Aquello que la ciencia no puede estudiar, no puede investigar, no existe. Por lo tanto, Dios no existe. El mundo sobrenatural no existe. Los ángeles, el demonio, los espíritus, no existe, porque la ciencia no los puede estudiar. Por lo tanto, el positivismo dice que solo existe lo que es positivo, lo que podemos ver, lo que podemos escudriñar en el laboratorio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la creencia en la existencia de Dios se cambia por la creencia en el misterioso poder impersonal de ¿quién? La naturaleza. La naturaleza. Se supuso que el Dios de la Biblia había muerto y se colocó en su lugar a una pareja de ídolos, la diosa naturaleza, con mayúscula, y el dios de la tecnociencia. Y ahí estamos hoy. A esos dioses son a los que hoy se adora. De la misma manera que antes se adoraba a las antiguas divinidades, pues sumerias, egipcias, griegas y romanas, hoy adoramos a la tecnociencia y son los ídolos que fundamentan la fe de muchos. Y la única esperanza que tienen algunos. ¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo la materia muerta, la materia inerte, la materia inorgánica se convierte en materia viva, en materia orgánica, en ADN, en seres vivos? ¿Ah? La diosa naturaleza, la sabia naturaleza, de alguna manera tuvo que hacerlo. ¿Cómo las patas de un lagarto, que es un reptil, se transforman en las alas de una gaviota, un ave? Ah,
La naturaleza, que es sabia, de alguna manera lo hizo. Pero es que no tenemos fósiles que lo demuestren, no tenemos pruebas. Bueno, pero de alguna manera tuvo que hacerlo la naturaleza, porque solo existe la naturaleza. No hay ningún Dios creador. Solo hay materia en el mundo. Bueno, ¿y cómo el simio se convirtió en persona? ¿Cómo un ser parecido a un chimpancé se convierte en un Einstein? La sabia naturaleza. Pero es que los fósiles no parecen encajar. Da igual, ya encajarán algún día. ¿Verdad? ¿Cómo se formó la conciencia humana a partir de la mente, entre comillas, animal? Bueno, pues igual, la sabia naturaleza. De manera que hay un alejamiento de Dios y un surgimiento de la idolatría de la ciencia. Quizá uno de los mayores responsables de esta mutación, de este cambio, fue el pensador francés Auguste Comte, que vivió entre el siglo XVIII y el XIX. Se le considera el padre de la sociología, la ciencia que estudia la sociedad, y también el padre del positivismo. Él propuso una teoría muy curiosa, que es la teoría de los 3 estados de la humanidad. Según él, el ser humano habría pasado por 3 etapas a lo largo de la historia. Una primera etapa religiosa o teológica, una segunda metafísica o filosófica y la definitiva, la más importante, la mejor, la etapa científica o positiva. En la primera, la etapa religiosa, él considera que esa era la etapa de la infancia de la humanidad. El ser humano es como un niño que está balbuceando, que está aprendiendo las cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues es la época de la creencia en los espíritus, el fetichismo. Es la época, más tarde, de la creencia en dioses, el politeísmo. Y más tarde, de la creencia en un Dios único, el monoteísmo. La segunda etapa, la etapa metafísica o abstracta, decía Comte, esta es la juventud de la humanidad, porque se centra en el estudio filosófico del ser. ¿Qué es el ser? Ahí la ciencia, la disciplina filosófica de la ontología, el estudio del ser. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la mente humana, en los razonamientos humanos. Pero finalmente viene la etapa científica o positiva, que para Comte es ya la madurez de la humanidad, y aquí ya se dice que la verdad está en las leyes naturales y que el ser humano no puede llegar a conocer la causa original de esas leyes y de los hechos de la naturaleza. Solo se puede conocer aquello que la ciencia permite demostrar. Bien, hoy los sociólogos saben que Comte se equivocó. Se equivocó por completo al creer que el método de la sociología, el método positivo, se podía aplicar también en matemáticas, en física o en astronomía. Hoy sabemos que eso no es así. Y su teoría de los 3 estados se considera como un mito más de la modernidad, de la época moderna. Sin embargo, muchos siguen todavía hoy aferrados a estas teorías, a estas doctrinas contrarias a la fe. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Universidad de Barcelona, había un catedrático de filosofía de la ciencia que se llamaba Jesús Mosterín, y él escribió varios libros. Uno de esos libros, que se titula Ciencia Viva, termina con estas palabras: los límites del universo inteligible, o sea, del universo que podemos llegar a entender, son los límites de nuestros recursos intelectuales. Y no tienen por qué ser los límites de la realidad. Claro, tiene razón. Quizá nosotros vemos hasta un momento, un tiempo, pero hay algo más después, ¿no?, en el universo. Y dice, solo un Dios, con minúscula, podría alcanzar ese límite y lograr que su universo inteligible coincidiera con la realidad misma. Por desgracia, todo parece indicar que no existen los dioses.
Bueno, yo creo que tiene razón Mosterín en que no existen los dioses. Pero el hijo del único Dios que caminó por los caminos polvorientos de Palestina, que se llamaba Jesús de Nazaret, ese sí que existió sobre la tierra. Y existió y nos dijo que Él era el Hijo de Dios y que existe Dios. Claro, para eso hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estas opiniones escépticas de algunos científicos reflejan la fe en la ciencia humana de hoy. Hoy hay muchas criaturas que no quieren saber nada de religión, pero la ciencia para ellos es una auténtica religión. Muchos seres humanos continúan prefiriendo el árbol de la ciencia del bien y del mal antes que el árbol de la vida. Estamos como al principio. Pero como bien dice el escritor cristiano Alistair McGrath, que es biofísico, es teólogo y profesor en la Universidad de Oxford, dice, los seres humanos somos libres de elegir nuestras propias historias de sentido. Nuestra fe es una historia de sentido. El cristianismo es una historia de sentido. Y tenemos derecho a rebelarnos contra los relatos estrechos y limitadores que nuestra cultura trata de imponernos. La supuesta muerte de Dios predicada por Nietzsche a finales del siglo XIX y el desencantamiento, la desmitificación del mundo que motivaron el surgimiento de la ciencia son responsables de la actual crisis de sentido que embarga a buena parte de Occidente, a nuestra sociedad. Cuando no se cree en un creador trascendente, cuando no se cree en una vida después de la muerte, algunos optan por fabricarse utopías e ilusiones míticas, como esta de pensar que la tecnociencia nos elaborará un mundo perfecto a nuestra imagen y semejanza en el que viviremos por siempre jamás. Y si la Tierra se nos agotara, nos iríamos a Marte a plantar patatas transgénicas en invernaderos burbuja, hasta que apareciera un nuevo exoplaneta apropiado para trasladarnos. Sin embargo, algunos se preguntan, ¿no sería mejor dejar de invertir tanto dinero en Marte o en la búsqueda de exoplanetas y conservar los ecosistemas terrestres que todavía podemos salvar, así como eliminar la pobreza de tantas criaturas y la desigualdad que hoy hay en el mundo? La triste realidad, 1000 veces confirmada, es que la tecnología sin escrúpulos solo puede liberar al ser humano ¿a costa de qué? De destruir el planeta y de destruir la misma condición humana. La ciencia sin conciencia es peligrosa. Resulta que la Biblia nos habla de un Dios que es celoso. El Dios de la Biblia es celoso y no quiere ningún ídolo a su lado. No quiere que nosotros compartamos nuestra fe, nuestra religiosidad con otro Dios subalterno. El Dios que se revela en la Biblia es contracultural, porque va contra la cultura de los ídolos. En el Antiguo Testamento vemos que Dios acepta a Israel, Dios elige a Israel, no porque Israel fuera rico, bueno, muy inteligente, aunque lo son, sino para darles una misión concreta, para predicar el nombre de Yahvé por toda la tierra, para destruir la superstición, la idolatría, para hacer del mundo un lugar más solidario, más fraternal. El Señor Jesús tampoco aceptó los ídolos de su tiempo. Rehusó el ídolo del poder, rehusó la injusticia, rechazó el legalismo o la falsa religiosidad y por eso, entre otras cosas, le condenaron a muerte. La salvación del ser humano, hermanos, no la pueden dar los ídolos. Por eso cambiar a Dios por los ídolos es el mayor pecado que podemos cometer, porque atenta contra el Espíritu de Dios mismo.
Los evangelios recogen aquellas palabras del Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. La Biblia nos enseña que las personas fueron creadas para amarlas, mientras que las cosas para utilizarlas. Sin embargo, el desorden de nuestro mundo consiste en que lo hace todo al revés. Se aman las cosas y se utilizan a las personas. Este caos moral nos ha llevado a la actual crisis ecológica y a la desigualdad humana que afecta profundamente a la dignidad de la persona y a los derechos humanos básicos. Por eso, yo creo que nuestro mundo necesita un cambio de mentalidad. Para que la vida en este planeta pueda continuar hasta que el Señor venga, la sociedad necesita un cambio cultural, un cambio ético y un cambio espiritual que consiste en volver a la palabra del Dios verdadero. Porque la Biblia nos insta a amar al prójimo y a no utilizarlo nunca como un medio, ya que toda persona es un fin en sí misma. La tecnología y la ciencia pueden ayudar a resolver muchos problemas humanos, pero es necesario ponerlas al servicio de todos, también de los más vulnerables. El mundo tiene que comprender que la ciencia por sí sola no puede cambiar el corazón del ser humano. La ciencia y la tecnología no pueden salvarnos, como muchos creen hoy. El libro del Antiguo Testamento de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Solo un verdadero cambio en el corazón nos hará progresar, nos hará dejar un mundo mejor a las generaciones venideras. Porque el desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida superior no se puede considerar progreso. La verdadera felicidad y el auténtico progreso humano no consiste en tener o en poseer más cosas, sino en relacionarnos adecuadamente con Dios a través de Jesucristo, en relacionarnos adecuadamente con las demás personas que tenemos al lado, en relacionarnos sabiamente con el resto de la creación, con los animales, con las plantas, con los ecosistemas, tal como el Creador nos encomendó. La mayor alegría de vivir y el mejor progreso es aquel que nos proporciona el amor, el verdadero amor, tal como dice el apóstol Pablo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Lo que verdaderamente puede hacernos progresar como personas y como sociedad es entender la felicidad en términos de relación con los demás, es vivir vidas más austeras, más sobrias, de existir con lo que realmente necesitamos, de frenar ese deseo insaciable que todos tenemos de tener más cosas y más objetos tecnológicos. En pocas palabras, hoy más que nunca, en vez de idolatrar los lujos que nos ofrece la tecnociencia, estamos llamados a vivir de manera más sencilla. ¿Para qué? Para que todos puedan vivir. Como escribió el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay muchos jóvenes y muchas personas a las que les interesa este tema de ciencia y fe. Un minuto de publicidad. Acaba de salir mi último libro, 18º libro, que se titula Introducción a la Apologética Cristiana. Y en este libro hablo de todos esos temas que hemos estado esbozando y de las relaciones con la ciencia y la fe. Publicidad. Muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga.